Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase 4 que corresponde a las culturas del Mediterráneo. Vamos a trabajar específicamente ahora con la cultura griega helenística y para ello nos vamos a ubicar en relación a la expansión territorial hacia Oriente de la cultura macedónica y vamos a ver las ciudades de Priene y Mileto como ejemplos o casos de estudio que tienen ustedes disponibles en el material de trabajo. Nos vamos a situar en este gráfico que ya vimos, ahora en el periodo que corresponde a los siglos IV y III antes de Cristo, para identificar este periodo de la expansión de Filipo II de Macedonia primero y luego su hijo Alejandro hacia Oriente, y la fundación de algunas ciudades que son los que vamos a tomar como referencia. Situándonos en mapas que ustedes pueden conseguir fácilmente en esta página que he puesto acá arriba de internet, y hay otros recursos que ustedes pueden ir indagando. Nos vamos a situar primero en la primera etapa que corresponde al 1200 a.C. al 499 a.C., que muestra la invasión de los pueblos que van migrando hacia este territorio insular, van a ir ocupando este territorio, constituyendo lo que hoy llamamos a la cultura griega, por la fusión de los dorios, los jonios y los eolios. Sobre ese territorio se va a construir la llamada Grecia clásica en el siglo V a.C., a partir de la formación de la Liga de Delos, y vamos a tomar como referencia algunas ciudades-estado, que son estas que están en este gráfico dibujadas como estados independientes, cada una de ellas gobernadas por una ciudad, y ese concepto de ciudad-estado es lo que denominamos polis, uno de los conceptos fundamentales que tenemos que entender, porque supone un cierto grado de autarquía política de cada uno de estos territorios y que sin embargo pueden significar también ciertas formas comerciales en ligas, como en este caso la que está pintada acá en color verdoso, para mostrar los intercambios comerciales entre las costas del Asia Menor y las costas de Europa. Vamos a superponer sobre ese gráfico la expansión territorial que produce primero Filipo II al invadir el territorio griego continental y el insular, y luego la expansión que produce su hijo Alejandro al recorrer primero el territorio de Asia Menor, produciendo una serie de transformaciones territoriales, entre ellas la fundación de ciudades y la construcción de rutas terrestres, que continuarán su recorrido por las costas orientales del mar Mediterráneo, ocupando finalmente el territorio que corresponde al imperio egipcio y fundando allí una de las ciudades capitales, quizás la más importante de la antigüedad por el tamaño y también por la referencia al propio Alejandro, la ciudad de Alejandría. Es conocida esta ciudad también por el legado cultural que significó la biblioteca que ahí se instaló y por la presencia de un faro, uno de los monumentos de la Edad Antigua, que sirve de referencia simbólica también de la cultura de fusión entre griegos y persas. Continuando su recorrido, va a avanzar sobre la Mesopotamia asiática, ocupando el territorio de la antigua Persia, y luego, continuando el recorrido por el borde del Golfo Pérsico, va a avanzar hacia el este, llegando incluso a los límites de lo que hoy sería Pakistán, ocupando incluso el borde del río Indo, en lo que hoy es la India. Este enorme territorio va a significar no solamente la expansión de la cultura griega hacia Oriente, sino también la fusión de una cultura de origen europeo con una cultura de origen oriental, asiático, y que van a producir el primer modelo de cultura internacional con una visión también del territorio que fusiona las preexistencias de origen mesopotámico con las nuevas fundaciones de origen griego. Situándonos en este territorio, en un mapa contemporáneo extraído de Google Earth en este caso, donde se pueden ver los límites de los países actuales que están involucrados en esta parte del Mediterráneo y del Mar Negro, vamos a tratar de hacer un avance por escalas de aproximación a dos de los ejemplos con los cuales vamos a trabajar, que tienen como ventaja que están en buen estado de conservación como ruinas y permiten además mayor cantidad de acceso a información porque son los casos más estudiados. Nos vamos a situar en la ciudad de Mileto, cuyas ruinas todavía hoy pueden vislumbrarse, y vamos a ver también el caso de Priene, una ciudad situada muy cerca en lo que fue originalmente un sector portuario de acceso marítimo y que en la actualidad
por el corrimiento de sedimentos que arrastra este curso de agua, ha ido corriendo el límite costero, transformando este valle en un territorio cultivable, hoy de uso agrícola, pero que en su momento fue territorio marítimo y que sirvió como sistema de intercambio comercial con Grecia. Acercándonos un poco más, podemos ver claramente el curso de agua que da origen a este corrimiento de sedimentos. Esos meandros que se van formando tienen que ver también con que son ríos de escorrimiento lento y que por lo tanto sirven también como acceso para riego, lo que posibilita que en la actualidad este es un territorio fértil, claramente utilizado con fines agrícolas y que tiene además un sistema de parcelamiento moderno que podemos distinguir aún. Si nos acercamos aún más a estas ruinas de Mileto, vamos a empezar a identificar lo que fue la forma original de este territorio y sobre él vamos a intentar superponer el mapa que ustedes disponen en su material gráfico anexo para entender cómo el pueblo griego aprovechó algunas condiciones naturales de esta península que daba originalmente al mar para instalar ahí una colonia que va a utilizar algunos de los recursos que preexistían, pero que también va a producir una nueva forma de ocupación del territorio con una cuadrícula regular ordenada, ortogonal. Si nos intentamos reconstruir este proceso de ocupación del territorio a partir de los mapas históricos, nos va a permitir ver que el mar originalmente ocupaba toda esta enorme bahía, frente a la cual se ubica la ciudad de Mileto, de Priene, de Mio, e incluso vamos a ver si corremos un poco más en el mapa las ciudades de Samos, de Ereo, etcétera, que corresponden a otras ciudades de fundación helenística y que también se correspondieron a puertos de intercambio comercial. Algunas de ellas son muy conocidas, Mileto sobre todo por la existencia de un matemático muy famoso, Tales. También vamos a encontrar a Samos con la referencia a Pitágoras, es decir, que es una zona de consolidación de la cultura griega que hemos heredado como cultura occidental. La ciudad de Mileto en particular tiene como referencia además que es una ciudad planificada, es decir, premeditada como una situación específica de uso comercial, militar y religioso, y que esta planificación se hizo a partir de un diseño previo que se le atribuye a un señor llamado Hipodamo, nacido en Mileto. Por ello la referencia a Hipodamo de Mileto va a ser una de las formas de denominar a esta cuadrícula que en su homenaje lleva el nombre de hipodámica. Fíjense que se trata de un trazado regular, ortogonal, fuertemente ordenado a partir de un ritmo regular de manzanas rectangulares o casi cuadradas en este caso, y que además ha dejado espacios abiertos, ágoras, que sirven justamente para la actividad comercial, política o religiosa. Están, como habíamos visto en las culturas clásicas, rodeados por edificios que tienen una función de contención de la actividad comercial, que sirven además de refugio climático y que van ordenando estos espacios en forma mucho más regular de la que habíamos visto en las ciudades espontáneas de la Grecia clásica. En este caso, la ciudad poseía dos puertos, uno de uso más militar y uno de uso más civil o comercial, ambos ligados a estas ágoras o espacios abiertos que sirven de contención de la actividad administrativa y política, pero en este caso vemos también ligado a algunas actividades de tipo religiosa que suponen que la actividad religiosa está mucho más cercana a la actividad civil que lo que había estado en la actividad de la Grecia clásica. También vamos a ver la existencia de esta montaña que es utilizada a la manera de una acrópolis, aunque ya no posee, como en el caso clásico, edificios monumentales construidos. Vamos a distinguir también una muralla perimetral, en este caso adaptada claramente a la topografía del terreno y que tiene por función la defensa militar, pero también el cierre en términos simbólicos del adentro y el afuera, como hemos visto en el caso. En el caso de Mileto reconocemos también un teatro que está claramente adaptado a las condiciones naturales de la ladera de la montaña y que en este caso utiliza como gradas y que en la parte central ubica un escenario en el cual se va a ubicar el coro y la orquesta. En el caso de Mileto vamos a encontrarnos también con una puerta monumental que separa el conjunto de los foros de la parte residencial de la ciudad, hoy en posesión de el Museo de Berlín, debido a que Alemania fue el país que hizo la exploración arqueológica. Esta puerta
de Mileto daba acceso al conjunto de ágoras que constituyen el centro ceremonial, comercial, militar y político de la ciudad de Mileto y que va a ser característico también de otras ciudades griegas. Viéndolo con un esquema del área central, podemos distinguir claramente en amarillo las áreas libres, consideradas como plazas o ágoras, los edificios alargados llamados estoas, cuya función es eminentemente comercial, algunos ejemplos de instalaciones religiosas que tienen en este caso la función de templo, y también vamos a encontrar un trazado regular muy ordenado a partir de un ritmo constante, en este caso en gris claro el almacenamiento que corresponde a la ocupación residencial. Estos gráficos los he traído del Atlas de Arquitectura de Müller y Vogel, son bastante prácticos por su síntesis y su fácil interpretación por parte de alumnos estudiantes. Esta otra forma de representación del espacio, en este caso corresponde a la ciudad de Priene, lo estamos usando como ejemplo de representación en 3 dimensiones de ese tejido que, si bien en planta es sumamente regular, ordenado geométricamente en una cuadrícula ortogonal, en el espacio se va a adaptar a las condiciones topográficas, produciendo, por ejemplo, rampas escaleras que sirven de calles para salvar los desniveles del terreno y que permiten de esa manera la comunicación comercial y domiciliaria y la comunicación con el espacio central, en este caso el ágora, que sirve también de espacio de ceremonia política, un templo ubicado, como dijimos, en este caso muy cercano a la actividad civil, en la parte alta, no visible acá, el acrópolis simbólico donde se ubicaría la actividad religiosa, y en este caso también la existencia de un estadio adaptado a la topografía del terreno para producir las gradas y el espacio de las pruebas deportivas propiamente. Vemos también una muralla, que en este caso, por ser construida en tiempos más cortos que los que se producían por acumulación en el caso de la Grecia clásica, tiene una forma bastante más regular y homogénea. Sin embargo, está adaptada a las condiciones topográficas propias de la forma en que esta cultura griega interpretó la naturaleza. Les he puesto también algunos ejemplos de trabajos realizados por los propios estudiantes, en este caso de años anteriores, para mostrar cómo se interpreta el nivel territorial, la escala urbana, con la representación del área alta del ágora pintada en un color convencional. En este caso también el alumno ha recurrido a un perfil, a un corte, en el cual se puede ver la diferencia de nivel entre la Acrópolis, la ladera empinada de la colina, acá visible también en este gráfico, que da acceso a esa colina, y finalmente la pendiente que corresponde al área de ocupación urbana residencial, y el desnivel que la separa del borde costero, en el cual se aprovechó en este caso para colocar el estadio. También este alumno ha avanzado sobre un espacio urbano más específico, en este caso el ágora, con sus estoas rodeándolo, y alguna síntesis que tiene que ver con la utilización del método de la cátedra en referencia a las actividades sociales, culturales que corresponden al campo sociocultural. Otro ejemplo más reciente, un alumno que ha trabajado comparativamente la cultura clásica y la cultura helenística, haciendo este gráfico que corresponde a la escala territorial, estos gráficos que corresponden a la escala urbana y estos gráficos que corresponden a la escala del espacio institucional, en este caso de los ágoras, que sirven como referencia de las actividades recreativas, sociales, religiosas, etcétera, que se realizan en estos espacios. En este caso, con identificaciones de color, ha hecho la correspondencia entre el campo sociocultural y el campo físico-espacial, es decir, que está avanzando también en la utilización del método, y acá a la derecha vemos un glosario de términos como ágora, como acrópolis, como democracia, como ciudad-estado, como mercado, etcétera, que son los términos o conceptos frecuentes que estamos utilizando. No olviden que en este caso también es importante la identificación del alumno que lo produce, del grupo al que pertenece, y el rótulo identificatorio de la comisión a la que corresponde con su turno, para que en el momento que podamos hacer física la entrega, el docente pueda identificar claramente a qué comisión corresponde este trabajo. Es muy importante que recuerden esto, somos más de 1000 alumnos en este curso y necesitamos poder identificarlo, así que incluso cuando se comunican a través de los foros, identifiquen a qué docente y a qué turno corresponde su mensaje.
Haciendo un rápido repaso de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a revisar las primeras revoluciones agrícolas que vimos en las mesetas de Anatolia, en Carmo específicamente, las primeras formas de ocupación estable sin regadío, luego la revolución agrícola en la Mesopotamia asiática, la aparición de algunas culturas con ya excedentes de producción por riego, con inclusión de cerámica y producción de metales y textiles, la revolución urbana, identificada con el pueblo sumerio en la Baja Mesopotamia alrededor del 3200 a.C., y luego la ocupación del río Nilo en sus bordes fértiles y su desembocadura en el mar Mediterráneo por la cultura egipcia antigua. Hemos salteado, pero que no podemos dejar de mencionar, la cultura babilónica y la cultura asiria, que van ocupando sucesivamente el territorio de la Mesopotamia asiática, y en el caso de la cultura asiria va también a avanzar sobre el Mediterráneo oriental, en el borde de los actuales países de Siria, Israel, Líbano y Palestina, y finalmente ocupando el Alto Egipto en la desembocadura con el mar Mediterráneo. También mencionamos a la cultura fenicia, cuya importancia reside en que fue la transmisora de parte del conocimiento científico-técnico y de la navegación como recurso por el norte de África, ocupando a través de colonias portuarias el frente marítimo y también produciendo intercambios con el Atlántico, con el continente europeo a través de la península ibérica y atravesando el mar Mediterráneo con la actual situación de la península itálica. También vemos recorridos que ocuparon una isla de Creta, la isla de Chipre, etc., lo que indica que la cultura fenicia prácticamente fue la gran conectora del mar Mediterráneo y con ello de las transmisoras del sistema comercial. Vimos que este territorio asiático y parte del norte de África fue ocupado luego por los persas en una conquista militar que expandió un enorme imperio que ocupó las costas del Mar Negro, las costas del Mar de Mármara, parte de lo que actualmente es Turquía, lo que actualmente es Siria y lo que actualmente es Egipto, además de avanzar hacia el Mar Caspio y el territorio de los que serían hoy los países de Pakistán, llegando también al borde con la India. Vimos la cultura creto-micénica como un origen de la cultura mediterránea, situada originalmente en la isla de Creta y en la península del Peloponeso en el continente europeo, sobre el cual se va a alojar los pueblos dorios, eolios y jonios para producir la cultura griega arcaica, que esa cultura va a expandir su territorio hacia la Magna Grecia, ocupando parte de Sicilia y de la península itálica, y fusionando también algunas culturas preexistentes de esos territorios. La ocupación por parte de Macedonia del territorio griego y con ello también la expansión de una nueva forma cultural que llamamos helenística y que durante la época de Alejandro Magno alcanzó la máxima expansión territorial hacia Oriente, fundando, entre otras cosas, ciudades como Alejandría, que habíamos mencionado acá al norte de África. Este territorio va a ser luego ocupado por otras culturas que también tienen origen en tribus que existían en la península itálica, como los etruscos, por ejemplo, situados entre 1300 y 750 a.C., latinos y otros que vamos a estudiar la semana que viene en la próxima clase. Vamos simplemente acá a presentar algunas de estas ocupaciones territoriales que terminaron constituyendo el Imperio Romano y finalmente su división y su disgregación hacia finales de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media, que vamos a dar en las próximas clases y que constituyen el contenido de la unidad didáctica 1.